Vamos a iniciar la grabación de la clase. Vaya. Y vamos a compartir pantalla. Vaya, buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Ya les mandé la rúbrica. Son 7 temas. Entre paréntesis está el número de grupo que lo va a trabajar. Pero tengo el pequeño inconveniente de que ahí en el aula virtual, en el apartado relativo a grupos de trabajo, solo 2 grupos han subido. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar al aula virtual para que veamos eso. Porque es importante que ahí suban. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Sí, Fíjate sí. que yo es primera vez que estoy en su clase por inconvenientes que tenía que no podía entrar, pero gracias porque me agregó. Pero yo no tengo grupo, no sé cómo puedo hacer ahí. Ya mandé en Teams a ver si alguien necesita una persona como mí y todavía no me han contestado. Gracias. Vaya, bueno, fíjese que no me han subido aquí en el aula virtual la conformación de grupos. En este apartado que dice conformación de grupos de trabajo. Acá solamente hay, quiero ver, este es un grupo. Este es un grupo. Vamos a ver, luego aquí tenemos otro grupo. Van doble. Aquí tenemos otro grupo, van 3. Vamos a ver este. Aquí hay otro grupo, van 4. 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Veamos este. Aquí hay otro grupo. Van 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Vamos a ver este. Este no es grupo. Entonces solo tengo 5 grupos. Solo 5 grupos tengo. Licenciado. Anoten ahí si están los miembros de los grupos. Sí, iba a decir algo. Sí, licenciado. A mí me dijo que era el grupo 1, pero nosotros no subimos al aula. Súbalo. Se lo mandé por correo Súbalo. porque nos dijo que éramos grupo 1. Sí. Entonces serían 5 o 6 grupos, ¿verdad? El grupo de ustedes es el grupo 1. Sí. Cornejo, Batre, Gloria. Lick, Sí. buenos días, ¿Sí? licenciado. Buenos días, Lick. Ajá. A mí también me dijo que era el grupo 4, Lick. A mí me dijo que era el grupo 3. ¿Usted ya lo subió? No lo he subido, licenciado, pero me dijo por el Entonces, correo que era el grupo 4. Va. Súbalo y me pone ahí grupo 4. Vaya. Usted, Cornejo, Bueno. Patrick, Gloria, lo sube y le pone que es el grupo 1, por favor. Bueno. Igual yo, Lick, soy el grupo 3. Buenos días. Hernández. Vaya, Sí. ustedes, Hernández, Peña, Fátima, ¿verdad? Sí. Ustedes son el grupo 3. Sí, somos Vaya, el grupo 3. entonces, y ya lo subió, no está acá. No lo he subido al aula, pero ahorita lo voy a Vaya, hacer. entonces, súbalo y se pone ahí grupo 3. ¿Hay otro grupo al que le he dado algún número? Sí, nosotros licenciado. Estamos ¿Sí? No escucho bien. nosotros ya estamos en el aula virtual, pero no nos ha asignado número. Vaya. Alejandro Entonces, Merlos. vaya, vamos a asignar en este Sí, momento a mí un también me número. han asignado número. Nosotros Cornejo es somos el grupo 6. Cornejo Batre es el grupo 1.
Estrada Membreño es el grupo 4, ¿verdad? Lick, a mí no me ha asignado número a mi grupo. Me llamo Gloria Stephanie Portilla Alvarenga. Yo subí al aula virtual los nombres de mis compañeros y también le mandé un correo ya hace días y le volví a enviar un correo el día de Pero ayer. no lo ha subido, ya lo subió a la aula virtual. Sí, sí, ahí puede verificar. Yo soy Pero la no le he primera dicho qué número de grupo es, ¿verdad? No, solo no me ha dicho el número. Vaya, entonces en este momento voy a dar los números. Vaya, entonces tenemos el grupo 1, el 4 y el 3. Ahora me voy a ubicar en el aula virtual y voy a poner, voy a asignar los números. Gloria Stephanie Portillo Alvarenga. Sí. Grupo Ese soy 2. yo. Ah, ok. Grupo 2. Ok. Grupo 2. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Alicia Alejandra Arrieta Pérez. Sí, Lick. ¿Qué número seríamos? No, quiero ver. Permítame. Es este, ¿verdad? Usted sería el grupo 5. Bueno, Lick. 5. Lick, el 5 estaba José asignado. Alejandro Merlos. Y compañía. Vamos a ver aquí quiénes están. Sí. No, quiero ver. Aquí ven, ¿verdad? Sí, en la segunda línea porque agregamos una de más 6. al final. Grupo 6. Ok, está bien. Merlos, grupo 6. Sí, Lick, ¿Ya sí, anotó? estamos bien. Ya anoté. Vaya. Entonces nos falta el 7, el 8, 9 y 10. ¿Vas? Grupo 6. Veamos, vamos a continuar aquí. Pero háganme un favor. Suban el número de grupo al aula, a lo que les acabo de decir. Ahí ponen grupo número tal. Por favor. Vaya, vamos a ver. Continuamos. Vamos por el grupo 6. ¿verdad? Merlos es el grupo 6. Alexis Javier Hernández Solórzano y compañía. Vamos a ver quiénes están acá. Está Alexis, Francisco Antonio Meléndez, Aredi Ernesto Cornejo Campos, Paula María Rosa Chavarría, Alvarado Montalvo Guillermo Iván, Sonia Eliseth Rivera. No hay nadie de este grupo. Lick, solo una consultita. Dijo que hay que poner el número de grupo en el aula virtual. Número de grupo ¿Usted es que de ese asignar. grupo? No. Yo soy el grupo 2, pero hay que ponerle el número en el aula Yo virtual. estoy de ese grupo, Sí, licenciado. en el aula virtual pone el número de grupo, por favor. Ok, solo eso. Gracias, Lick. Vaya, ¿hay alguien del grupo de ese grupo? Yo estoy. Usted, Cornejo. Sí. Vaya, grupo 7. Son el grupo 7. Grupo 7, ¿verdad? Quiero ver. Rodrigo Fernando Serpas Chávez. Aquí estamos, Lick, somos el grupo número 5. Sería grupo 8, Rodrigo Fernando Serpas. Vaya. 8. Vamos a ver el siguiente grupo. Y ahí me hacen el favor de poner ahí en el aula qué número de grupos son. Carlos Arturo Herrera. Licenciado. No tengo un grupo, solo eso. Está pidiendo. Pero en el foro no está Me faltan 2 grupos. editable. Me faltan 2 grupos. Estaría esperando en el transcurso del día que se conformen, porque según el aula virtual, bueno, según el portal, Derecho Civil tiene, vamos a ver, portal. Vamos a buscar aquí para que veamos. Licenciado. ¿Sí? Le decía de que el foro no está editable para ponerle ahí el número de grupo. No sé si creamos un nuevo debate y usted borra la conformación, lo anterior. No lo pueden modificar.
No se puede modificar. No sé si usted lo puede permitir para editar, pero creerían que no tampoco. Sería de crear un nuevo debate o borrar los que no tengan número. Permítame, ya. Es que fíjense que tengo un poco de interferencia, casi no escucho. ¿Qué me decía? Le decía que usted quiere que se le ponga el número de grupo, pero no es editable ¿cómo se llama? La reseña que nosotros pusimos. Entonces, podríamos crear... Pero sí puede agregar, ¿verdad que puede agregar? Sí, puede agregar respuesta allí mismo, pero no en la principal. Bueno, entonces yo le iba a decir que crearan... Agreguen con el nombre de la primera persona que aparece ahí, diga, somos grupo tal. Ah, no, porque Sí. yo le iba a crear un nuevo debate y usted borraba el anterior. Ajá, agregue ahí el nombre que aparece ahí, ¿verdad? Somos grupo tal. Sí. Bueno, me faltan 2 grupos, ¿verdad? 2 grupos me faltan. Estamos viendo aquí. Y fíjense que es importante que hagan los grupos hoy más que nunca. Porque resulta que les decía al inicio que la evaluación va a ser en línea. Entonces, si va a ser en línea, estamos hablando de que yo tendría, porque ustedes, miren cuántos son. Según esto, son 71 alumnos. Bueno, hay un retirado, 70. A ver. 70 alumnos, según esta información que yo tengo ahí, o que está en la página de la universidad. Entonces, si son 70 alumnos, estamos hablando de que es un grupo fuerte, o sea, que salen los 10 grupos. Ahora yo les decía que ayer enviaron una información a todos los docentes, las autoridades, y dieron disposiciones en el sentido de que las evaluaciones van a ser virtuales, o sea, en línea. Van a ser en forma individual, van a ser verbales. Es decir que cada uno de ustedes se va a evaluar en forma individual, forma oral. Licenciado, no sé si solo está programada para el próximo miércoles, ¿verdad? Con cámara encendida. Entonces, aquí tenemos este pequeño inconveniente de que son 71 personas y solo tengo 90 minutos. Entonces, Cisnero Asensio José Elvis. Gracias, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado, y a los compañeros. Fíjese que tengo interferencia, no sé por qué. Ajá. ¿Me escucha hoy? Sí, hoy sí. Vaya, fíjese que nosotros el día de ayer quizás fuimos de los primeros grupos, igual en la clase de la mañana, que nos informaron de esta disposición de la universidad. Entonces, fíjese que estuvimos casi toda la clase con la licenciada, también ayudándole al docente, dándole ideas cómo nos podíamos ordenar para el sistema de evaluación. Entonces, con la licenciada quedamos, que también el grupo de ella es numeroso como el suyo, quedamos que íbamos a hacer 3 grupos de evaluación en diferentes días, porque en realidad no salíamos como ella, estuvimos valorando eso que dice usted. Entonces ella iba a pedir como la autorización para que pudiéramos nosotros hacer esas evaluaciones, y ella hizo 3 grupos, porque es un grupo así como el suyo, casi de 70. Entonces ella nos definió de la A por lo menos hasta la C, tanto de la D, y así estableció los 3 grupos. Así es que nosotros el lunes comenzamos a evaluarnos. El primer grupo, yo quedo en el grupo primero por mis apellidos. Entonces ya quedamos nosotros que el primer grupo como de 21, 23 nos vamos a evaluar el lunes.
quedamos nosotros que por el tipo de materia, de asignatura que es con ella, quedamos en que íbamos a hacer, de alguna manera como cuestionarios, se lo íbamos a subir a ella, entonces de ese cuestionario general, pues ella nos iba a sacar las preguntas orales a todos, todo con el ánimo, licenciado, que dábamos nosotros de que por la premura que se ha dado esto, pues y si a lo mejor se hubiese tenido desde el inicio de clases esta idea, pues nos hubiéramos organizado mejor. Entonces, nosotros así nos ordenamos, vamos a hacer 3 grupos de evaluación en diferentes días, entonces inclusive ella nos dijo que se pusieron algunas normas, ¿verdad? Que para efecto de no interrumpir. Sí. Permítame un momentito. Fíjese que estoy en un lugar que tengo una gran interferencia. Me voy a cambiar de lugar para yo escucharlo mejor. Entonces, me permiten unos segunditos. Voy a cambiarme de lugar. Ok. Bueno, disculpen que vieran que estaba ubicado en una zona que hay mucha interferencia. Bueno, me decía... Correcto, licenciado. Entonces, le voy a resumir. Entonces, fíjense que quedamos con la licenciada con respecto a lo del examen. Ella hizo 3 grupos, ya nos dio los apellidos y la fecha que nos toca, pues y lógicamente la hora de la clase de ella, y definimos que para efecto de como una ayuda también al docente y a nosotros, quedamos que una compañera pues se hizo cargo, esas son ideas, y íbamos a hacer un cuestionario a nivel general de todo el grupo, ella lo iba a consolidar, se lo iba a pasar a la licenciada, y de ese cuestionario general, ella nos iba a hacer las preguntas para el parcial. Esa es como una idea, licenciado, porque a lo mejor aquí hay algunos compañeros que todavía no se habían enterado que así iban a hacer los exámenes, y así quedamos definidos, y como les repito, ya comenzamos el lunes a hacer los exámenes así orales con cámara encendida de acuerdo a los grupos que la licenciada estableció. Esa es como una idea, licenciado. Vaya, miren, yo le estaba dando vueltas en la cabeza también, porque ayer que informaron, pues, ciertamente 70 personas. Y si yo comienzo a hacer examen oral 1 por 1, no, una clase no alcanza. Tendrían que ser por lo menos 3 clases. Y al hacer una pregunta, pues, ustedes saben que no, yo le pregunto a usted y habla, vaya, por lo menos 5 minutos haciendo cuentas, me tardaría como 3 clases, ¿no? Sin embargo, han sido flexibles en el sentido de que podemos hacerlo en 2 clases cuando son grupos mayores de 40.
Entonces yo, bueno, gracias por la idea que me ha dado ahí el compañero. ¿Cómo se llama? Disculpe, no vi su nombre. Es que como estábamos ahí. José Cisneros, licenciado. Vaya, José Cisneros. Vaya, miren. Yo, esto de los exámenes orales, en realidad para mí no es nuevo porque irá el ciclo solo en examen. Sí, tiene razón. En realidad para mí no es nuevo en el sentido que como estudiante, así me hacían la tercera evaluación donde yo estudié era oral y así la hacían. Obviamente que es complicado, pero entonces yo lo que voy a preguntar, si voy a proponer, espero me lo autoricen, pues es que lo voy a hacer en grupo. Es decir, en grupo pero individual. Digamos que por eso ya quiero que me conformen esos grupos. Tengo 8 grupos, me faltan 2. Y los que no tengan grupos se deben de incorporar a todos los grupos. Y los que estén en grupos deben de ser flexibles. Es decir, deben de ser flexibles en el sentido de acoger a las personas que no tienen grupo. Vaya, si yo lo hago en grupo, haciendo cuentas, serían 15 minutos. Más o menos, 15 minutos pasarían 5 grupos. El sábado, este sábado, porque ustedes el 24 están programados, y 5 grupos el otro sábado. Quiero decir, el miércoles, que es la fecha del examen. Vaya, ¿cómo sería la dinámica? Yo tendría porque las preguntas, yo tengo que mandar el examen para que lo autoricen, fíjense. Entonces yo voy a mandar el examen con un grupo de preguntas. Entonces vengo yo y vamos a hacer una ronda de preguntas. En esos 15 minutos, como va a ser individual, ¿verdad? Le pregunto a una persona, me responde, después la otra, después la otra. Hacemos la ronda de preguntas. ¿Sí? Y si hay un tema que reforzar, pues ahí. Entonces yo voy a estar, porque ya nos mandaron la rúbrica también, ¿verdad? O sea que en realidad el examen va a ser individual. Pero al hacerlo así en grupo y haciendo rondas de preguntas individuales y luego se puede ahí también reforzar, ¿verdad? Los grupos, las personas, ¿verdad? Entonces ahí se ve también la participación individual de cada quien. Entonces, así pasarían 5 grupos este sábado, los primeros 5 grupos, y luego los últimos grupos pasarían el miércoles. ¿Alguien tiene levantada la mano? Hernández, Peña, Fátima, creo. Sí, quería opinar algo. Sí, Lick, buenos días. Yo opinaría que podría ser escrito también, Lick, Esa es la otra para que no alternativa. nos compliquemos. Sí, esa es la otra alternativa. O sea, yo voy a proponer 2 alternativas. Una es hacerlo en grupo, es decir, grupo 1, 2, 3, 4, 5 pasan el día sábado, este sábado. Grupo 6, 7, 8, 9 y 10 pasa el día miércoles. Entonces yo voy a tener en mi poder las preguntas, ¿no? Y voy a comenzar con el primero. Vaya, dígame tal cosa. Luego el siguiente, tal cosa. De tal manera que si son 7 personas, una pregunta cada uno. Y luego se puede, si alguien quiere retroalimentar o se puede lanzar una pregunta para que, como debate, entonces viendo ahí la participación de cada quien, porque sería individual, así yo les pondría la nota. No sé si alguien levanta la mano. Sí, Lick, tengo una duda, porque, vaya, nosotros cuando hacemos los exámenes, es que vaya sido bien diferente porque, ajá, así como se mencionó, normalmente la tercera evaluación era verbal y ya como que nosotros estábamos programados para ello. Ya están. Ajá, sí, pero normalmente nosotros cuando hacemos exámenes, debido al tipo de carrera que nosotros estudiamos, que se basa mucho en las leyes, en los códigos y que tenemos nosotros que fundamentar nuestra respuesta, tendremos nosotros el derecho o la oportunidad de utilizar el código en ese momento, porque si todas son verbales, Sí, es que es bien complicado. sí pueden utilizar el código. Lo que pasa es que solo tenemos 15 minutos, ¿verdad? Entonces, usted, o sea que
Las personas que se están evaluando deben de ser diestras, responder en el momento y porque, o sea, por el tiempo. Entonces, eso sería. Eso es lo que a mí se me ha ocurrido hacerlo así. Entonces, y yo tengo que llenar una rúbrica, tengo que poner los nombres. Voy a Tengo hablar una con, consulta. ¿sí? Bueno, usted dijo de que empezaríamos este sábado de esta semana, porque yo Sí. tengo entendido que los exámenes empiezan Sí. el 22 de la semana. Entonces, no sé si me puede... el no sé si- miércoles, sí, pero en las indicaciones que dieron ayer, decía que cuando los grupos eran numerosos, se podía que empezar tenía que empezar un día antes. Sí, la clase Ah, anterior. ok. Porque el problema es que puede chocar, ¿va?, con algún examen. Entonces, eso es un problema. Pero miren, no, yo no tampoco no soy malintencionado, ¿verdad? Ni tampoco les voy a sacar temas extravagantes, los temas de la clase, ¿verdad? Y mire otra consultita. ¿Sí? Dijo, no, los temas de la clase serían. Yo pensé que ibas a preguntar de los temas que estaba dejando del trabajo, pero bueno. Eso cuando pase a exponer. Eso cuando ustedes pasen a exponer. Yo voy a hacer la rúbrica. No, los temas de la clase, o sea, las clases que hemos recibido, pues. Y como ustedes ven, los trabajos son también temas de la clase. O sea, no es nada. Lo único que ustedes al trabajarlo, discutirlo, lo refuerzan y lo pasan a exponer. Obviamente que quien va a exponer tiene que tener, todos tienen que prepararse porque yo voy a elegir quién va a exponer en el momento. Entonces todos deben de estar preparados. Pero esa es una alternativa, es la primera alternativa. La segunda alternativa es pedirle si no es posible, si no lo autorizan así, pedirle a las autoridades, a mi coordinadora, que evalúe la posibilidad de hacerlo presencial, ¿verdad? Es decir, de 6:30 a 8, ¿verdad? Esa es otra posibilidad. Mendoza, Rebeca Esther. Sí, Mendoza. Buenos días, Lick. No sé si me escucha. Sí, la escucho perfectamente. Ya me cambié de lugar. No escuchaba nada. Pero, ajá. Fíjese que yo quería saber si nuestro grupo ya estaba enlistado. No sé, no les sabría decir. Es que fíjese que la compañera mandó la lista de todo el grupo, ¿verdad? Pero dice que no le contestó. Sí, No sé si ya lo tiene. Sí, lo que pasa es que fíjese que fue mala idea decirles a ustedes que lo enviaran por correo, porque en realidad en los correos caen un montón, no solo caen de ustedes, sino que de otros grupos, de otros grupos de clase, y caen instrucciones de la universidad. Entonces ahí me vuelvo loco que no entiendo de qué. Entonces mejor suban el grupo ahí al aula virtual, ¿verdad? Y si no les he dado número, serían el grupo 9, si no les he dado número. Porque es numerado hasta el número 8. Bueno, Lick, muchas gracias. Vaya, entonces, ¿qué les parece esas propuestas que les he hecho? Porque en realidad, sí, les digo, por unos pagan todo, ¿verdad? Buenos días, licenciado. Hubo gente que andaba ofreciendo ahí hacer parciales, ¿verdad?, en redes sociales, y ahí, no solo de esta universidad, sino que de muchas universidades, ¿verdad? Sí, alguien hablaba. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Yo quizás apoyo la moción de hacerlo presencial, licenciado. Tal vez ahí, si se pudiera, de mi parte. Sí, como le digo, yo voy a consultar. Eso ustedes deben de tener claridad en eso. Eso no depende de mí. O sea, me rijo por los lineamientos de la universidad. Si ellos aceptan hacerlo, yo les voy a dar las dos propuestas a la licenciada y ella me va a decir si acepta hacerlo presencial, pues lo hacemos presencial. Si no acepta, lo vamos a hacer oral y en grupo, como ya les digo, y comenzaría el sábado. En todo caso, ustedes estén pendientes ahí de, ¿cómo se llama? Yo les voy a enviar correo
estén pendientes en el aula Licenciado, virtual. buenos días. Sí, buenos días. Fíjese de que ya para hacerlo presencial tendríamos que haber tenido tiempo y avisarle con antelación a las personas porque habemos algunos que trabajamos y llegamos temprano al trabajo. Nosotros tendríamos que hacer una solicitud al trabajo para que nos den permiso de ir a hacer esos exámenes presenciales. Y ya ahorita ya estamos a bien corto plazo, pues, o sea, tienen que darle trámite a ese permiso todavía. Entonces yo entiendo para los que no trabajan, ¿verdad? Pero para los que trabajamos sí tendríamos inconvenientes. Habría que valorarlo, licenciado. Si se hace presencial sería el miércoles. Sí, porque tendríamos que solicitar esos permisos para ir, porque no solamente es el permiso para hacer el examen, sino que es ida y vuelta de nuestros trabajos. Vaya, sí, Pero algo, ¿verdad? En ese caso, es importante lo que dice la compañera, porque claro, nadie quiere llegar tarde a su trabajo ni perderlo por ese tipo de cosas, pero ¿y si en este ciclo las clases hubieran sido presenciales y hubiéramos escogido estos horarios, cómo hubiésemos hecho? Perdón, Lo hubiéramos solicitado con antelación a nuestros trabajos para que nos dieran ese permiso, porque lo hablado lo he entendido, pero ahorita solo hemos pedido permiso la muy hora y media para recibir la clase. Entonces ya no hemos pedido el permiso para trasladarnos de un lugar a otro. Eso implicaría que llegamos tarde, descuentos y toda la cosa. Y algunos... Perdón, licenciado, yo quisiera opinar con respecto a esta cuestión y entiendo a la compañera que está opinando con respecto a la cuestión de trabajo y a la otra compañera pues que ha manifestado, pues yo pienso que es una apreciación muy personal cuando menciona ella que qué hubiéramos hecho si la materia hubiera sido presencial. Yo lo que me quiero remitir, licenciado, es que cuando nosotros inscribimos decía virtual. Entonces, sobre el entendido de que si era virtual, todo iba a ser virtual, no por no ir a la universidad, no por no ir a sustentar un examen oral, porque creo que a estas alturas, pues nosotros ya deberíamos de estar preparados para eso. Mi caso, licenciado, yo lo planteé en la universidad cuando inscribí, yo me voy en misión oficial para otro país, entonces yo inscribí el ciclo en el entendido que decía virtual. Y no es, licenciado, que no queramos compartir pues la idea que usted menciona de hacer el examen de forma presencial. Yo pienso que si hubiésemos tenido nosotros la advertencia de la universidad que nos hubiera dicho, mire, y el ciclo ya no va a ser virtual, entonces por lo menos yo no hubiera inscrito las materias, porque sé que voy a salir del país y lógicamente no puedo ir a la universidad. Entonces creo, licenciado, de que a lo mejor no es cosa del docente y nosotros los entendemos perfectamente a ustedes que siguen lineamientos igual que nosotros en nuestros trabajos, pero si la universidad hubiese sido clara desde el inicio que inscribimos, hubiera dicho, bueno, ya la modalidad virtual se terminó, entonces tal vez dentro de 1 o 2 ciclos vamos a poner la modalidad hasta donde ustedes van virtual 100% y este ciclo nos vamos presencial. Si nosotros hubiésemos inscrito las materias y hoy estuviéramos nosotros haciendo una observación porque el examen va a ser presencial, entonces creo yo ahí estuviéramos cometiendo nosotros un error. Sí, correcto. Gracias a todos por sus aportes, por sus opiniones. Hasta el momento, como les decía, la instrucción, bueno, desde la primera clase se les dijo a ustedes que existía la posibilidad de que fuera presencial. Y ahí pues opinaron todos, usted opinó también. Y luego hoy la universidad ha girado instrucciones para que se haga oral con cámara encendida. Entonces, para mí es imposible hacerlo oral individual. O sea, sí es posible, pero me llevaría como 3 clases, ¿no? A menos que les dé 1 minuto, pero eso sería también, o sea, imaginen 1 minuto para responder una pregunta, 1 minuto. Sería muy... Entonces, por lo menos usted, si yo le pregunto algo, se va a tardar mínimo, requiere unos 5 minutos más, mínimo unos 5 minutos. Entonces, la propuesta que voy a hacer es que me permitan hacerlo en grupo. Entonces, si así oral, yo, ¿cómo se llama? Rondas de preguntas por cada grupo. 15 minutos cada grupo, pasarían 5 el sábado y el miércoles pasarían los otros 5.
Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta sería presencial, pero en estos casos yo también hablaría ahí con las personas sobre los casos excepcionales que hay, ¿verdad? Que, a ver la posibilidad que les hagan, que se permita solo a esas personas hacérselos oral, pero individual. Esa sería mi propuesta. Entonces, hacer una pregunta. Porque ¿y si fallamos o no la contestamos del todo bien? Tengo miedo. ¿Cómo dice? Si solo nos va a hacer una pregunta, tengo miedo. No, pero Pero como es lo les mismo digo, que en el examen, compañera. En un examen escrito no sabe si la respuesta va a ser correcta. tampoco se preocupen si van a hacer preguntas de la clase, o sea, no es algo. Ustedes lean las diapositivas, lean el material que tienen ahí y no se trata aquí tampoco de. Es un examen, no es para quebrarse a la gente, o sea, es para medir conocimiento. Vaya, miren, vamos a continuar con la clase porque ya eso no Solo se una, puede. licenciado, un pequeño para cerrar el tema, si usted me lo permite. Dos apreciaciones. Como ya dijeron, la universidad ya tomó la decisión y lo ha tirado en forma general, que va a ser oral. Veo bastante difícil que lo pasen a unos presenciales. Ahora, el tema es que nosotros, creo que la mayoría estamos en la carrera presencial, sin embargo, por la coyuntura estamos en una forma virtual. Ahora, aquellos que querían estar en las aulas, que añoraban eso, ya a partir del un ciclo anterior aparecieron ya las que son presenciales. Entonces, comentado esto, ya solo queda la parte virtual como para el examen, que sería oral, que la universidad ya tomó la decisión. Ahora bien, la metodología que usted está planteando que va a hacer y me parece muy acertada y tal vez retomando con el comentario que ha hecho la compañera últimamente y como usted ya bien lo valoraba, es decir, que si usted hace la pregunta y se tiene un minuto para responder, es probable que me quede mudo, ¿verdad? Y entonces ya pierdo el punto, como dice la otra compañera, no se sabe si va bien. Entonces, esa metodología me parece muy acertada en el sentido que se hace un grupo, una ronda de preguntas, se puede reforzar, puede poner hacer una pregunta general para generar un poco de discusión o debate y ahí ver la participación del alumno. Entonces me parece bastante acertada. Ya creo que en el tema de que si se puede hacer escrito, ese ya estaría cerrado por la universidad. Obviamente usted tiene la libertad de consultarlo, pero como se mueve la universidad, yo lo veo difícil y yo solo quedaríamos con lo que ya tiene, que es oral, y me parece, repito, estupendo esta forma de grupos en la que da tiempo para responder y hay una como para reforzar o de participación en debate. Gracias, licenciado. Vaya, miren, de todos modos yo debo de consultar porque el lineamiento de la universidad es que debe ser oral individual, cosa que a mí no, ni a ustedes nos favorece, ¿verdad? Porque en este grupo son 70 alumnos, o sea, es complicado para mí y para ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer en grupo, eso le voy a proponer a la licenciada, ¿verdad? A mi coordinadora. Le voy a decir, mire, esto y esto. Después de esta clase voy a hablar con ella. Y la última ratio, como dice la sala de lo constitucional, sería presencial, pero con las excepciones respectivas, ¿verdad? Porque cabal, como ustedes dicen, ¿verdad? No, se inscribieron, se suponía que era en línea, pero ya vayan preparándose porque ya el otro ciclo seguramente va a ser presencial. Entonces yo voy a hablar este día. Ya de un solo quedamos. Los primeros 5 grupos se examinan el sábado. Yo les voy a mandar. Estén pendientes ahí del correo de los horarios, ¿verdad? He programado, quiero ver, 15, 30, 45, 75 minutos, 90 minutos dura la clase. Esos otros 15 minutos se distribuyen equitativamente por cualquier cosa que pueda suceder, ¿verdad?
porque si no, no me da el tiempo. Si le doy 20 minutos, me salen 100 minutos, me paso 10 minutos, ¿verdad? Entonces, estamos, ¿verdad? Y, así vamos a hacer porque la verdad que hay que resolver ese problema. Y el trabajo, ustedes me lo presentan el sábado 27, que es el último día de evaluaciones, porque también hay que hacer una nota formativa, que vale 40%. Es decir, que el examen 60 y el trabajo 40. Entonces, así estamos, ¿verdad? Todavía tiene la mano Oviedo, pero levantada, o le quedó levantada. Oviedo Perdón, Vaya. ahorita la bajo. Vaya, entonces iniciemos la clase. Miren que esto, me imagino que en todos los grupos ha pasado lo mismo, que han comenzado a discutir. Nos y los hemos... docentes preocupados. Bueno, todos estamos preocupados, la verdad. Vaya, miren, este tema lo dejamos pendiente, ¿se recuerdan? Yo les subí ¿cómo se llama? La clase y les subí también la presentación. Entonces, platiquemos de este tema. ¿Qué entienden ustedes por indignidad o de lo que han leído, de lo que vieron ahí en las diapositivas? ¿Qué es la indignidad? Hablábamos de que estos son los requisitos para poder heredar, ¿verdad? Los requisitos que debe cumplir un asignatario para poder heredar al causante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que los primeros que vimos en la clase anterior era la capacidad, ¿se recuerdan? Y las incapacidades. Ahora vamos a ver la dignidad y las indignidades, ¿verdad? O sea, las indignidades. Entonces, bueno, aquí alguien me pregunta que no he respondido el correo. No, pero suban. Es que ya les expliqué que fíjense que los correos envían tantos correos que yo me vuelvo, no logro ni distinguir. Fue una mala idea mía decir, porque ahí está el apartado de conformación de grupo. Suban ahí el grupo, no hay problema. Estamos a tiempo en este momento. Tengo 8 grupos, o 9 creo. Licenciado, tengo una pregunta. Ajá. Estaba viendo que en la rúbrica hay como 5 temas. ¿La investigación se va a basar en los 5 temas o usted lo va a dividir? 7 Ajá. temas, y ahí está, entre paréntesis está el número de grupo. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, en paréntesis está el número de grupo. O sea, Gracias. ahí en paréntesis he puesto grupo 1, 2, grupo 1, grupo 3, así. ¿Verdad? Vaya. Lo individualizó entonces. Sí, eso, donde dice grupo 6, ese es el tema que voy a investigar. ¿Sí? Vaya. Okay. Claro. Vaya, entonces hablemos de la indignidad. ¿Qué entendemos por indignidad? Licenciado, bueno, de acuerdo a lo que se había manifestado y lo que hemos podido leer, que quedó pendiente de la clase anterior, la indignidad es cuando, yo sí lo comprendí porque el concepto está bastante claro, es cuando se excluye de la sucesión, se excluye a uno de los signatarios dentro del testamento, se excluye por haber cometido, según lo que decía teóricamente, por haber cometido, digamos, actos como graves en contra de la persona pues que había fallecido. Algo así entendí yo. Vaya, leamos el artículo 969 del Código Civil. Vamos a ver, aquí lo tengo yo, quiero decir esta es la ley de notariado. Permítanme, 969, leámoslo para que... Aquí debemos de... Vaya. Bueno, es algo largo, ¿verdad? Pero leámoslo. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 969. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios, primero, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. Segundo,
El que cometió un hecho que la ley castiga como delito contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que el delito se pruebe por sentencia ejecutoriada. Tercero, el cónyuge o consanguíneo dentro del cuarto grado inclusive, que en el estado de enajenación mental o de indigencia de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar o variar el testamento. Quinto, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Vaya, entonces que concluimos, ¿qué es la indignidad? Pues Prácticamente, licenciado, es una persona que no es merecedora de recibir algún bien de la persona fallecida, porque si yo, por ejemplo, si yo mato a alguien y esta persona ha puesto un testamento, así a los salvadoreños, sería como algo, o sea, ni palabras tiene eso, ¿verdad? Para poder ir a esa persona, en mi caso, a decir, yo estoy dentro del testamento, ¿qué es lo que a mí me corresponde? No, o sea, literal, como lo dice la palabra, esa persona es indigna de recibir algo. ajá. Entonces, las indignidades están en favor de el causante, ¿verdad? Ujú. Y en cambio las Así incapacidades, es. ¿y las incapacidades qué es? ¿Se recuerdan de las incapacidades? Son de orden público, las establece la ley. Ahora bien, las indignidades, si bien es cierto, las leyes las establece porque aquí la ley las ha establecido, pero en favor del causante. Entonces, son aquellos actos graves que se cometen en contra del causante. Y ahí los hemos señalado. Y en realidad no constituye una incapacidad, sino más bien una irregularidad de la vocación sucesoria. Y aquí tenemos, aquí yo he tratado de pues, poner lo más importante del artículo 969. Aquí también está el 970 y el 971. Cometer el homicidio del causante, cometer otro delito contra la vida del causante o sus familiares. Aquí estamos hablando, fíjense que aquí la ley como que es repetitiva, pero si aquí estamos hablando de cometer el homicidio del causante, aquí sería cometer delito contra los familiares del causante, ¿verdad? Porque un delito contra la vida del causante ya está recogido acá, ¿verdad? En cometer el homicidio del causante. La misma ley ahí es un poco... Vaya, cometer delitos contra el honor. ¿Cuáles serían delitos contra el honor? Un delito contra el honor. Difamarlo. Difamarlo, ajá, en su persona ante terceros, ¿no? Luego tenemos no denunciar o avisar el homicidio del causante. Aquí este es el artículo 970. Y aquí hay una situación, ¿verdad? Que hay que tomarla en cuenta también, ¿verdad? Cuando hablamos de homicidios, hablamos de que es un delito de acción pública, ¿verdad? Entonces, la fiscalía los persigue de oficio, salvo que alguien se dé cuenta de que asesinaron al causante, falleció y cayó, no denunció y después la autoridad descubrió. Pero eso está sujeto a prueba, ¿verdad? O sea, no es así que lo van a acusar de indigno solo porque sí, ¿verdad? No, hay que probarlo.
La indignidad se debe establecer judicialmente. Eso sería otra de las características. Entonces, es el artículo 970 el que habla sobre este caso. Luego, en 971, estos delitos son sobre todo relacionados con la solidaridad familiar, ¿verdad? Tanto el 970 como el 971. Aquí el 971 habla de que no se le nombre, no se pide que se le nombre tutor al incapaz, al impúber, al demente, al sordomudo. Acá la indignidad es contra los familiares más cercanos. Vaya, leamos el 900, para que quedemos claros, leamos el 970 y 971. Artículo 970. Es indigno de suceder el que no hubiera denunciado o avisado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto tan presto como le hubiera sido posible. Excusándose de esta disposición los impúberes exceptuándose de esta disposición los impúberes, dementes y sordomudos que no se den a entender por escrito. Cesará esta indignidad si la justicia hubiera empezado a proceder sobre el caso. Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse sino cuando contare que el heredero o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, ni es del número de sus ascendientes o descendientes, ni hay entre ellos parentesco o consanguinidad hasta el 4º grado inclusive, o de afinidad hasta el 2º. Artículo 971. Es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el que siendo llamado a sucederle avintestado, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero, a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o por procurador. Si fueren muchos los llamados a la asociación, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás. Transcurrido el año, recaerá la obligación antedicha en los llamados en 2º grado a la asociación intestada. La obligación no se extiende a los menores no habilitados de edad, a los parientes colaterales mientras existieren de la línea recta que pueden hacer la petición, a las personas jurídicas designadas en el número 7º del artículo 988, ni en general a los que están bajo tutela o curaduría. Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad o el demente o sordomudo toman la administración de sus bienes. Vaya, muchas gracias. Vaya, entonces vemos acá en 970 se considera indigna a aquella persona que no denuncia o avisa a las autoridades competentes, que sería la policía, la fiscalía, el homicidio cometido en contra del causante. Y acá pues es bien difícil que se dé, como les decía, ¿no? Porque esos son casos de acción pública, según un código penal, o sea, la investigación se realiza de oficio, salvo que desaparezcan a la persona y se dé cuenta y no denuncie a la autoridad competente y se dé cuenta que lo asesinaron. Pero es un caso un poco, porque ahí lo pueden acusar hasta de cómplice. Y también acá establece que no puede alegarse, sino cuando consta, va contra el cónyuge y los parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad y afinidad hasta el 2º.
¿Cuál sería el cuarto grado de consanguinidad? ¿Y cuál sería afinidad? Los grados de consanguinidad se establecen en línea recta y en línea colateral. Y los de afinidad solo son dos. ¿Sí? ¿Cómo sería esa cuestión? ¿Ya llevaron derecho a familia? Ya lo han de haber llevado. El que cae otorga. Sí, licenciado. ¿Cómo es esto de la consanguinidad? Dependiendo de qué tan lejos están como del tronco común, va bajando los grados. Ajá, estamos en línea recta, por ejemplo, del papá al hijo, Ajá. el abuelo, así es infinito en línea recta. En línea colateral, estamos hablando de los hermanos, ¿verdad? De los sobrinos, de los primos. Sí, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, los hermanos respecto al padre es segundo grado. Los sobrinos tercer grado. Sí, ¿verdad? Quiere decir que los tíos son como el cuarto grado. Entonces el abuelo, el padre respecto al hijo, primer grado. Respecto al hijo del hijo, segundo grado y así sucesivamente. Y en el caso de afinidad, estamos hablando de la suegra y de los cuñados. Hasta ahí estamos en segundo grado. Vaya, entonces veamos aquí, continuemos. Violencias contra la libertad de testar, manipulación para lograr una asignación con fuerza y dolo. El artículo 1004, veamos qué dice el 1004. Vaya, miren, ustedes en casita deben de leer las disposiciones, ¿verdad? Lean las disposiciones y cualquier duda me la consultan, porque aquí la clase ustedes saben que no da el tiempo. Vaya, artículo 1004. Las disposiciones testamentarias en que haya intervenido error, fuerza o dolo son nulas en todas sus partes. Y si el vicio afecta a la celebración del acto, será nulo el testamento. Entonces aquí estamos hablando de qué. Cuando hablamos de fuerza, dolo, error, ¿de qué hablamos? Error, fuerza, dolo. Vicios del consentimiento, licenciado. Hablamos de los vicios del consentimiento. Entonces, en esos casos, la ley también establece que la persona que mediante fuerza, dolo, logre que el causante le dé una asignación testamentaria, entonces se vuelve una persona indigna. Violencias contra la libertad de testar. El causante quiere dejarle a sus hijos y entonces viene y le dice, no, mira, me vas a dejar a mí, un primo, y lo amenaza. Obviamente que todo esto requiere prueba, es decir, es necesario que por sentencia judicial se declare. Entonces aquí tenemos las características de estas indignidades. Son preexistentes y sobrevenidas. ¿Qué significa eso de preexistentes y sobrevenidas? Ajá. Que ya estaban, me imagino, planeadas por el que quería recibir la herencia. O sea que preexistente y sobrevenida, el parámetro que hay que poner es el fallecimiento del causante, ¿verdad? Cuando falleció el causante, entonces ahí, si la indemnidad se produjo antes de que falleciera, es preexistente. Si es posterior, es sobrevenida. Entonces, esa es la característica. Y aquí están unos ejemplos. Miren, aquí se colocan las disposiciones. La del que detiene o oculta un testamento. Es bien difícil actualmente que se oculte un testamento, porque cuando uno como notario elabora un testamento, al tercer día tiene que llevar un testimonio a la sección del notariado, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cualquier persona interesada
va a la corte y le pregunta a la sección del notariado si existe algún testamento. Y le van a dar la información, ¿verdad? La del que no denuncia o avisa a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto. La del que hizo la promesa de hacer pasar sus bienes o parte de ellos a una persona incapaz por temor reverencial. ¿Qué es el temor reverencial? Es lo que hablábamos la clase pasada, licenciado, que se le tiene a ciertas personas que tienen como, por ejemplo, los curas o los médicos. Es el respeto, ¿verdad?, que se le tiene a determinadas personas por su investidura, digamos, o por la relación que se pueda tener. Respeto y temor, ¿verdad? Y sí, los sacerdotes, los pastores, el padre y la madre, ¿verdad? La de los guardadores que no cumplen el encargo. Estábamos hablando, aquí estamos, cuando hablamos de guardadores, estamos hablando de personas que son nombradas, ¿verdad? Para que ellos se encarguen de representar a las personas que se declaran interdictas, ¿verdad? Y también aquí incluimos, ¿qué es una persona interdicta? ¿Saben qué es una persona interdicta? Hablamos de tutores, hablamos de curadores o guardadores, ¿no? El tutor generalmente se le nombra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es una persona interdicta? La que se ha declarado legalmente incapaz, licenciado. Ajá, ya sea por problemas mentales, ¿verdad? Por problemas mentales, el juez, a petición de los familiares, puede declarar interdicto a una persona determinada, ¿verdad? Ustedes leen las disposiciones en su casita y cualquier duda la platicamos aquí en la clase. Lo que les decía, estas se han establecido a favor del causante, ¿verdad? O sea, la ley castiga aquellos actos injustos que se cometen en contra del causante. Obviamente que aquí priva el principio de la legalidad, o sea, para que sea indigna una persona debe estar en la causal establecida en la ley, ¿verdad? No es que yo me lo voy a inventar, ¿verdad? No operan de pleno derecho. Era lo que les decía, se declaran judicialmente. Que es una diferencia con las incapacidades, ¿no?, que están establecidas ixo jure, o sea, de pleno derecho. Las establece la ley. El artículo 975 lo leen, ahí se relaciona esta situación. Declarar la nulidad en juicio, el indigno es obligado a restituir la herencia o legado con sus accesorios y frutos. Se considera poseedor de mala fe. Entonces, vaya, en primer lugar, la causal para determinar o establecer si una persona es indigna debe estar establecida en la ley. Sí, ¿verdad? Y en segundo lugar, debe ser declarada judicialmente. ¿Y qué implica declararla judicialmente? ¿Qué implica declararla judicialmente? Que debe de haber un proceso previo en el cual las instancias pertinentes hayan, así como mencionó la compañera, que por sentencia ejecutoria, ya pues esto debe estar declarado por un juzgado, por una institución. Correcto, debe existir un juicio previo en donde se respeten todos los derechos de las personas y debe también tener un abogado que lo defienda. Y entonces implica que también debe existir prueba y debe haber una valoración de la prueba para que sea declarada judicialmente. No es que
me la voy a inventar, como les decía. Primero, principio de legalidad debe estar establecida en la ley la indignidad. La conducta del asignatario se debe adecuar a la descripción establecida en la ley, ¿verdad? Segundo, debe existir una demanda en un juicio ordinario en donde, por las personas interesadas, ¿verdad? Donde van a explicar los motivos de indignidad de esa persona y van a agregar las pruebas. Y la persona que es acusada tiene derecho a un abogado y a defenderse. Eso es lo que implica declararla judicialmente. No son de orden público, el testador puede perdonarla. Son en favor de sus intereses. Fíjense que las indignidades se purgan en un plazo de 10 años. Es decir, que una persona es indigna por 10 años. Transcurridos los 10 años, vuelve a tener vocación sucesoria. Y la otra característica es que si se da el derecho de transmisión, ¿verdad? Ya habíamos hablado del derecho de transmisión. ¿Qué habíamos dicho que es el derecho de transmisión? ¿Se recuerdan? En la clase anterior comentamos. Sí, licenciado, es aquel derecho que transmite una persona de suceder a otra. Este puede ser siempre cuando haya aceptado la herencia. Ajá. El derecho de transmisión es cuando una persona, ya sea que por alguna circunstancia, por fallecimiento o porque no aceptó herencia, le delega ese derecho a su sucesor. Es decir, por ejemplo, Juan es padre de Pedro. Ese ejemplo pusimos, ¿se recuerda? Pedro tiene una hija. Entonces, Pedro fallece y le hereda a Juan, pero Juan no acepta la herencia. Entonces, la hija puede, por derecho de transmisión, aceptar esa herencia. La de Juan y la de Pedro. Debe aceptarlas ambas. Esa es la característica del derecho de transmisión. O puede suceder también que falleció primero Juan, ¿verdad? Y no aceptó herencia. Y entonces, por derecho de transmisión, la hija puede aceptar. Cisneros, decía algo ahí. Cisneros Asensio. Sí, gracias, licenciado. Que quisiera que me aclarara una duda con respecto a esta revocatoria de sucesión que establece la ley, que son 10 años, pero si, por darle un ejemplo, si a mí mi papá en este momento me incluye dentro del testamento, pero hay una indignación y me ponen la revocatoria. Pues, ajá, entonces me ponen la revocatoria de sucesión de 10 años, es para ese acto en específico, porque después, según lo que comentaba usted, puedo ya estar apto como es la penalidad de 10 años, ¿va? Entonces sí, puedo estar apto para otra sucesión, pero ya no para la que me han excluido. Está en relación a la sucesión de su padre, nada más, la indignidad. Si hay otra sucesión y no lo declaran indigno, no hay ningún problema, ¿entienden? O sea que eso... Ajá, solo en relación, pues que la dignidad se declara en favor del testador, ¿verdad? De cualquier acto vejatorio cometido en contra del testador, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y se purga en 10 años. Imagínese que usted quedó la herencia yacente. ¿Ya saben qué significa yacente? No, Castellón. No sé qué significa eso, pero tengo una duda, Lick, respecto a la pregunta que está haciendo el compañero. Es que, vaya, como se debe de declarar la persona prácticamente indigna de recibir la sucesión, pero... de una persona determinada. Exacto, pero ¿quién? O sea,
yo no voy a ir y voy a decir, ay, yo hice esto, ¿verdad? Declárenme indigno. Entonces, ¿quién hace esas diligencias, licenciado? No, mire, no sé si ustedes sean, mire, cuando fallece alguien y tiene bienes, no, hombre, si eso es un hervidero, cualquier otro sucesor, cualquier otro asignatario la puede demandar, ¿sí? Su hermano. Pasa si nadie lo hace, vaya, por ejemplo, yo vi. Entonces no, es que como tiene que ser declarada judicialmente. Bueno. Es declaratoria judicial, no se preocupe. Ahí no se preocupe si se portó mal, pero debe existir un juicio, ¿verdad? Entonces, vaya, pero les decía yo, cuando la herencia se declara yacente es cuando no hay aceptación de herencia. O sea, después de transcurrido 15 días y nadie aceptó herencia, entonces ahí la herencia está yacente. Imagínense el caso que decía Cisneros. Disculpen que los apellidos, porque es lo que veo en la pantalla. José No me hay dijo problema, que se licenciado. Vaya. No hay problema. Vaya, entonces imagínense que usted lo declararon indigno judicialmente y no puede aceptar esa herencia por 10 años. Pero resulta que la herencia nadie la acepta. Imagínense que sea usted hijo único. Aquí estamos en un caso extremo. Pero usted toma posesión de los bienes, pues todo el mundo cree que usted es el... Pero hay una declaratoria judicial, ¿verdad? Que alguien se la puso. Alguien que tenía algún interés. Pero esta persona tampoco quiso aceptar herencia. Al pasar los 10 años, usted puede aceptar esa herencia. Así sería la indignidad. O puede ser que usted no aceptó la herencia, fallece. Su hijo, por derecho de transmisión, tiene derecho a esa herencia, pero usted le hereda ese derecho de transmisión con la indignidad. Imagínense que han pasado 5 años. Entonces, su hijo debe de aceptar esa herencia cuando transcurran los otros 5 años, cuando se completen los 10 años. Así sería. Así sería. O sea, que si yo fui declarada indigna y no acepté la herencia porque me morí, entonces mi hijo quiere aceptarla y hacen falta, o sea, también se le transmite la indignidad a la persona. Sí, se le transmite. Entonces, así lo establece la ley. En el 976. Las indignidades, bueno, leamos el 976 para que tengamos claridad de esa situación. Lo vamos a buscar aquí. 976. Perdón. Si alguien lo tiene en la mano, pues sería bueno que... que anterior era. Vaya. Artículo 976. La indignidad. Artículo 976. La indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o legado. Vaya. Lea el 977. Artículo 977. La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. El caso de que el indigno posee los bienes, es poseedor de los bienes y los vende, ¿no? Entonces, a un tercero que nada tiene que ver, ¿verdad? Ahí no se puede alegar en contra de ese tercero que adquirió de buena fe el bien. El 978, a los herederos se transmite la herencia o legado de que su antecesor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su antecesor, por todo el tiempo que falte para completar los 10 años. ¿Sí? El 979, los deudores hereditarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad. Aquí estamos hablando las deudas a favor de la sucesión, ¿verdad? Quienes le debían al causante, no van a decir que la persona, el asignatario ha sido declarado indigno para no pagar, ¿verdad? O sea, tienen que pagarle, ¿verdad? Eso no lo acepta la ley.
Licenciado, ¿Sí? me llama la atención ahí algo del 976, que, Ajá. bueno, dice que se purga, ok, la indignidad se purga en 10 años de posesión Sí. de la herencia o legado. Ahora, ahí hace mención a esa palabra de posesión. Sí. ¿Qué sucede si no, como usted dice, muy bien, como lo declararon indigne, no tomó posesión y nadie ha tomado posesión, digamos, porque nadie hizo el proceso? Quizás la palabra correcta es no adquirió el dominio. Ajá. Puede ser poseedor. No, digamos que, por ejemplo, vemos casas que pasan abandonadas por años. Es decir, que nadie las habita, nadie ha tomado posesión, nadie ha tomado dominio de ellas. Entonces, la pregunta en sí es, si no hay posesión, ¿siempre opera la prescripción de los 10 años de indignidad? Siempre opera. El punto sería entonces que no hayan aceptado herencia del causante. Sí, es una caducidad. Sí, opera, son 10 años. Ahora bien, se puede dar la posesión, por ejemplo, usted habita en la casa de habitación del causante, vive con su familia, pero lo declaran indigno. Ahí pasaron 10 años. La regla general es que deben de transcurrir 10 años. Pasados los 10 años, caducan. Okay, si el indigno fallece antes de transcurrir los 10 años, transmite la posesión, pudiendo su heredor purgar el vicio con el que se les ha transmitido la herencia o legado en el término que falte. Sí, ¿verdad? Sí, a Y completar aquí los está 10 años. todo lo que hemos dicho. La indignidad tampoco pueden alegarla como excepción los deudores hereditarios que tenían deudas con el causante, porque si se declara la excepción, la sucesión quedaría impagada. Sería enriquecimiento ilícito. El demandante es poseedor en virtud de representación, así es apto para recibir el pago. No priva de alimentos al indigno, igual para incapaces, protección de la... Bueno, ¿quiénes tienen derecho a alimentos? Fíjense que esa es una protección de la ley, del Código de Familia, o sea, la protección a la familia. Sí, Los menores, licenciado. Sí, los menores de los hijos. Sí, los hijos, los menores de edad. Los padres. Los padres, los ancianos, ¿verdad? Sí, hasta los hermanos abarca. Entonces, ese es un derecho, una protección que establece la ley para las personas que necesitan, desamparadas, digamos, que están en situación que necesitan que se les otorgue alimento. Vaya, vamos a ver. Aquí tenemos el tema de transmisión de la herencia. Ya habíamos hablado de este tema, ¿verdad? Se recuerda, ¿verdad? Que el objeto de toda sucesión habíamos dicho que es. ¿Cuál es el objeto de la sucesión? Transmitir los bienes a la otra persona, licenciado. El patrimonio. Patrimonio. Transmitir los bienes, los derechos y las obligaciones. Y hay 3 etapas. La apertura de la sucesión, ¿qué es? ¿En qué momento se da la apertura de la sucesión? Cuando fallece la persona. Exacto. La delación. ¿Qué es la delación? El llamamiento. El actual llamamiento que hace la ley a los sucesores, a los herederos, a los sucesores, a los llamados a la ley, que pueden ser ya sea una sucesión intestada o testamentaria. Luego tenemos que existen otras 2 etapas. La división hereditaria que inicia desde la apertura y finaliza con la partición. Y la partición, que es la distribución de los bienes en el caso del testamento, igual en el caso de la sucesión intestada, con base a los grados de sucesión. Y entonces hablábamos de la apertura de sucesión. Esto ya lo habíamos practicado, ¿se recuerdan? Yo les voy a dejar ahí las diapositivas, ¿verdad? Y ya estamos aquí contra el tiempo. La vocación sucesoria,
¿Cuál es la diferencia entre la avocación sucesoria y la delación? Ya lo habíamos platicado también, ¿se recuerda? Licenciado, la vocación sucesoria se da en vida del causante y la delación es el llamamiento cuando fallece la persona. Excelente, perfecto. Va a salir bien en el parcial, veo. Esa es pregunta de examen. Vaya, miren. ¿Qué es el deferimiento? Vaya, ya dijimos que la delación es el actual llamamiento. Y el deferimiento es... ¿Qué es? Otra pregunta de examen. Hagamos la práctica del examen en este momento. Ajá. Ya lo habíamos platicado también, ¿se recuerda? ¿Qué es? Ajá. No sería la negación al llamamiento. Es el actual ofrecimiento que se le hace a los sucesores de la herencia, del patrimonio. Se les ofrece. O sea, el llamamiento es la delación es el actual llamamiento que se hace a los sucesores, ¿no? En donde se les ofrece o se pone a disposición de ellos ese patrimonio. Vaya, ¿cuáles son las opciones que tiene el asignatario? Hagan de cuenta que les estoy preguntando. ¿Qué opciones tiene el asignatario cuando se da la delación? Aceptar o repudiar. O aceptarla. Aceptar o rechazar la herencia. Vaya, Y perfecto. ahí definir si lo del beneficio de inventario. Sí, también. Ahí es el proceso donde tiene que manifestarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la acepta con beneficio de inventario? Puede, bueno, que si los pasivos son mayores que los activos, se lo deja al acreedor y que él con eso, es decir, recupere lo que tiene como derecho como acreedor con los bienes que ha dejado el causante. Y ya no incurre, no afecta su patrimonio, el que acepta el heredero, digamos, o el posible en términos heredero. sencillos es cuando... Y básicamente es cuando la persona prácticamente ha dejado deuda, ¿verdad? Entonces, si nosotros aceptamos herencia, también estamos aceptando la deuda, se paga la deuda con los mismos bienes y si sobra algo, pues eso sí ya queda en manos de nosotros y si no, de igual manera nosotros nos toca pagar lo restante. Ajá, si quiere adquirir el bien. Vaya, el beneficio de inventario es, cuando usted acepta con beneficio de inventario, significa que las deudas que tiene la sucesión se van a pagar con el patrimonio, no con su propio patrimonio. Porque cuando usted acepta una herencia sin beneficio de inventario, acepta los derechos, los bienes, derechos y obligaciones. Pero con beneficio de inventario significa que cualquier deuda que pueda existir se va a pagar con el acervo, no con su patrimonio. Vaya. Sí, correcto, licenciado. ¿Sí? Perdón, entonces en ese sentido, cuando hago una aceptación, entonces, y lo hago con beneficio de inventario porque sé que el que ha testado, pues sé que tiene deudas y veo en sí todo el patrimonio y si las deudas son de $500,000 y entre todo el patrimonio, entonces en ese caso, lógicamente no acepto la herencia. Sí, no le entendí porque ahí hubo una interferencia, pero usted acepta con beneficio de inventario, significa que que las deudas de la sucesión se van a pagar con el patrimonio de la misma. Y si queda algo, pues, para usted, ¿verdad? A eso me refería. Ajá, correcto. Ajá, que si yo sé que lo que me han dejado a mí, sé que esa persona, la que ha testado, tiene deudas y cuando hacemos las investigaciones y los cálculos, debe $500,000 y todo el patrimonio son $350,000,
Entonces, mejor no hago la aceptación de la herencia. Pero en ese caso, licenciado, ¿quién se encarga de, si yo soy heredero único y digo yo, no, pues las deudas son demasiadas y el patrimonio pues ni va a alcanzar? Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace con el patrimonio que está perdiendo, con los bienes que ha dejado? ¿Quién es el que se encarga de consolidar, digamos, todas estas deudas? Sí, no, es que cuando hay un proceso de aceptación de herencia se abre por la vía judicial, ¿verdad? En caso de que no hay acuerdo entre las partes. Se puede llevar por la vía notarial, ¿verdad? Si todo es amor y paz, pero normalmente no sucede así. Entonces, se lleva por la vía judicial y ahí el juez se encarga, ¿verdad? Y si queda un remanente, pues seguramente van a tener que aceptar herencia las personas que están llamadas a la sucesión. Y si no, se siguen las reglas de la sucesión intestada. Llegamos hasta la Universidad de El Salvador y los hospitales, ¿verdad? Y la parte del insoluto, ¿cómo queda? Es decir, el caso que planteaba el compañero Cisneros, que las deudas son de $500,000 y la masa sucesoral de 350. Ahí hay un desfase de 150. Si no tenía fiadores, entonces ni modo, los acreedores van a tener que conformarse con lo que quedó. Tienen que haber una subasta, ¿verdad? Así sería. Oviedo levantó la mano. Sí, Lick, es que entonces, con lo que se mencionó anteriormente, vaya, cuando es por inventario, por beneficio de inventario, la aceptación de herencia, se paga con los bienes, patrimonio que la persona dejó, pero si este es mayor, vaya, supongamos que alguien, porque yo en el sano juicio no aceptaría, pero supongamos que alguien acepta y la deuda es mayor al patrimonio, entonces se conforma solamente con lo que corresponde al patrimonio que han dejado, no se tiene que esta persona sacar dinero, por así decirlo, de su bolsillo y pagar el beneficio de inventario, no. Si aceptó sin beneficio de inventario, se iba a responder por la deuda, como que si él las hubiera adquirido. Vaya, miren, ya son las 8. A las 8 termina la clase. Aquí vean estos esquemas, ¿no? Un ejemplo del derecho de transmisión. Y los comurientes son aquellas personas que lo regula el artículo 78 y 959, que fallecen en el mismo acto, el padre y el hijo, y que son herederos uno del otro. Si fallecen y no se logra determinar quién falleció primero, que es bien difícil, ninguno de los dos sucede, ¿va? Ahí no se da el derecho de transmisión. Bueno, lean esto y lo discutimos posteriormente. Yo creo que ya es hora. Gracias a todos por su atención. Esa presentación ya está en el aula virtual. Ya la voy a subir. En el transcurso del día la subo, no se preocupe, porque a veces no es fácil, pero sí, en el transcurso del día lo subo. Lo más probable es que la no. Gracias. Vaya, muchas gracias a todos. Pasen un feliz día. Y estamos así que el sábado comienza los primeros 5 grupos y el miércoles los últimos 5. Bueno, gracias. Pasen un feliz día. Bueno. Gracias, Lick.